¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Código Tecno. Gracias por descargar este episodio, gracias por intentar ser una mejor versión profesional de lo que fuiste el día de ayer. Estamos en la edición número 101, la tercera temporada de Código Tecno y bueno, ya salieron 150 episodios donde compartimos tecnología, alguna que otra entrevista, algún consejo para aquellos que están desarrollando en la web y hoy vamos a hablar un poquito sobre esto que tiene que ver con la persistencia de los datos. ¿A qué se refiere? A las bases de datos. A algún lugar hay que alojar los registros, los diferentes datos que podemos llegar a manejar en nuestra aplicación, en nuestra web. Así que hoy vamos a hacer una especie de batalla. ¿Es Postgres? ¿Es MySQL? ¿Es MySQL? ¿Es Postgres? Quédate. Bueno, muchas veces tenemos que encarar un proyecto nuevo y no tenemos muy en claro ¿qué base de datos utilizar? Es una pregunta que se suele repetir bastante más habitual de lo que uno piensa, salvo que uno ya esté trabajando, por ejemplo, con MySQL desde hace muchos años y no tenga ninguna duda en qué proyecto, en qué utilizar, en qué base de datos utilizar en cada proyecto. Cualquiera de los dos tiene más de 20 años de historia, pero no es tan fácil elegir, o en realidad sí, primero tendrías que conocer un poquito de cada uno de ellos. Postgres, por su lado, Postgres SQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, comúnmente conocido como RDBMS, que está orientado a objetos y es de código libre. Está, por un lado, orientado a la énfasis en la extensibilidad y el cumplimiento de estándares del mercado. Por su parte, MySQL o MySQL, como le decimos, también es un RDBMS, un sistema de gestión de bases de datos relacionales que es un poco más sencillo en el hecho de que por un lado posee una licencia pública de la GNU-GPL y por otro lado una licencia comercial que lo maneja la firma Oracle Corporation. Bueno, por un lado, si vas a trabajar con Postgres, tenés que pensar un poquito que esto viene desde el año 1982, que es un proyecto de la Universidad de Berkeley llamado Ingress y que fue evolucionando. Una parte se liberó gracias a la comunidad libre y el proyecto se mantiene, así como muchos otros proyectos, a través de fundaciones que no tienen ningún tipo de ánimo de lucrar con ello. Apuntan hacia la escalabilidad, a los principios de mantener los principios ACID, que ya alguna vez hablamos de ellos. Tiene una documentación muy alta y está optimizado para queries o para consultas muy complejas. Por su parte, como recién te decía, se orienta a lo que es el estándar ISO, es decir, hay una norma detrás de ello que le permite ofrecer ciertos condicionamientos, cierta estabilidad. Por otro lado, un poco más joven que 1982, cuando arrancaba Postgres SQL, lo tenemos a MySQL. Está desarrollado por una empresa en su entonces que se llamaba MySQL AD. Es una empresa que fue adquirida luego por Sun Microsystems y que también pasó a ser propiedad de Oracle Corporation. Hay una de las razones por la que utilizar MySQL es que si estás trabajando en una máquina de pocos recursos, vas a obtener de todas formas igual velocidad. Es uno de los gestores que tienen mayor rendimiento y mayor uso porque hay aplicaciones del tipo LAMP, ya sea para Windows, para Linux. Es muy flexible MySQL o MySQL, se instala a puro clics, a darle siguiente, salvo que estés en algún entorno del tipo GNU Linux, que obviamente tengas que hacerlo o quieras hacerlo desde la consola. Por su parte, como recién te dije, forma el componente denominado LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, que comparten la misma inicial, la de la P, y está orientado a todo lo que sean los populares WordPress y ahí sí viene la cosa. Así que bueno, eso tenemos por un lado. Podés elegir entre MySQL o podés elegir entre Postgres. Por su parte, ¿qué más puedo contarte de esto? Va a depender en muchos de los casos.
después te voy a hacer algún programa especial donde hablemos de MariaDB o MySQL, que es un fork. En algún momento se dividió la cosa y algunos eligen trabajar con MySQL puro, que viene desde hace muchos años, o bien trabajar con la versión con el fork mucho más nuevo. Por un lado, si vas a elegir MySQL, hay muchos que lo eligen o lo prefieren por cuestiones de usabilidad. En ambos casos es muy fácil manejarlo no solo a través de la consola, tanto PHP como Postgres, sino utilizar algunas herramientas gráficas, algunas interfaces gráficas, que es lo comúnmente a lo que estamos acostumbrados. Si es el caso de Postgres, vas a tener que utilizar, o se recomienda utilizar, PHP PHadmin o PHP pgadmin, más conocido para nosotros, o también puedes utilizar el PHP myadmin para MySQL. Bueno, por ahí viene la cosa. Estamos hablando de lo que es los gestores de base de datos, la pelea, la lucha entre Postgres o MySQL, cuál utilizar para un determinado proyecto. Esto es la edición número 101 de Código Tecno. Mi nombre es Alejandro Soler, estoy desde la Argentina, desde Corrientes, como toda la semana, saludando a toda la comunidad de habla hispana que se reúne en torno a la compu, en torno al reproductor de podcast para escucharnos, o también a través de YouTube para seguir Código Tecno y compartir algunas experiencias que tienen que ver con esto que es el desarrollo, particularmente desarrollo web, que es en donde soy un poco, como diría mi hijo, pro. Gracias a los que saludaron en el episodio anterior. Él hacía la apertura del programa y bueno, realmente hubo gente que lo vio y le pareció muy simpático. Así que bien, si querés saber más de este proyecto de Código Tecno, podés encontrarme en alejandrosoler.com.ar, que es mi sitio web, un tanto desactualizado en los episodios, pero podés encontrar todas las ediciones, los 101 programas, en Spotify, en iBooks, también en YouTube, y escuchar algunas de las recomendaciones, experiencias de algunos usuarios que forman parte de esta comunidad. ¿Qué más? Bueno, hablando de todo un poquito, te cuento que tenés disponible un nuevo podcast donde voy a soltar un poco lo que es esto de compartir tecnología de programación, que es a lo que me dedico habitualmente. Soy programador, soy docente, y me voy a dedicar a otro emprendimiento que me da mucho placer y no lo considero un trabajo. Así que si te interesa el emprendimiento, el mundo del emprendimiento social, comercial, algunas cuestiones de marketing, te invito a que busques Clave Emprende. Ese será mi nuevo podcast donde voy a compartir algunas recomendaciones, algunos consejos, armando comunidad con los emprendedores de habla hispana de toda Latinoamérica, de España también, y hablando un poquito sobre qué consejos, qué métricas, cómo hacer que tu modelo de negocios funcione un poco mejor. Así que busca Clave Emprende, lo vas a poder encontrar también en Instagram, como Código Tecno, está en Instagram, en Facebook, y bueno, en las diferentes redes donde habitualmente se lo larga. Esas fueron las gacetillas para este programa, para este episodio, y seguimos hablando de Postgres o de MySQL. Bueno, ¿qué tiene que ver esto a la hora de elegir alguno de los motores de base de datos? Obviamente va a tener que ver el rendimiento. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con el sistema que te funcione mejor? ¿Con el que se utilice de forma más masiva, por decirlo de alguna forma? Bueno, hay muchos entornos, como es el caso de WordPress o de Joomla, que están hechos con PHP y con MySQL. Y por ese lado, la mejor opción es trabajar con MySQL. Entonces, si estás trabajando con desarrollos de este tipo, WordPress, Joomla, o con entornos que sean del tipo de PHP, lo vas a poder manejar tranquilamente con MySQL. Funciona muy bien. Ahora, por otro lado, si te vas a dedicar a grandes proyectos que requieran grandes bases de datos, que sean muy robustas, que tengan consultas muy largas y que sean muy frecuentes, bueno, entonces es muy habitual, es muy posible que requieras de trabajar con PostgreSQL, porque en este caso un sistema que te permite bloquear las tablas de manera temporal para moverte sobre un montón de datos, no va a estar
no será bueno. Entonces, lo ideal, lo bueno es que puedas trabajar con Postgre, que sí te permite hacer funciones de escritura y lectura en paralelo. Si vamos a hablar de lo que es el open source, Postgre sería el ideal para realmente libres, porque ya te dije que por el lado de MySQL hay una empresa detrás. Bueno, es distinto si vamos a hablar de licencias, pero porque obviamente está de la mano de Oracle. Pero si el día de mañana Oracle dice, bueno muchachos, MySQL se terminó, de ahora en más me voy a dedicar solamente, voy a comercializar mi sistema de base de datos, entonces tendríamos que pensar de migrar, y si no queremos pagar obviamente. Entonces Oracle hay que mirarlo con cuidado, porque MySQL o MariaDB podría llegar a cambiar en su momento, y por su parte Postgres no, porque funciona como open source y funciona mucho mejor. Entonces, a la hora tendrías que analizar estas tres cosas cuando vas a dedicarte a tu proyecto. Si lo vas a hacer con Postgres, pensá en la usabilidad, qué tan práctico puede ser trabajar con MySQL, si lo conoces o no lo conoces, o con Postgres, que también es relativamente sencillo, que está orientado a objetos y que ambos pueden llegar a funcionar desde la web con mayor o menor herramientas. Lo que siempre suelo recomendar, tanto a mis alumnos de programación como a los alumnos de seguridad informática, es que tomen las herramientas y no se queden con simplemente lo que yo les digo, sino que vayan a ponerlo a prueba. Testéenlo, prueben en su máquina cómo funciona, si tienen algún tipo de servidor donde puedan conectarse, un servidor remoto, conectarse y hacer las pruebas. Por ejemplo, Postgre tiene opciones más complejas que MySQL y está orientado a bases de datos mucho más grandes, como recién te decía, y MySQL por su parte es más simple en este sentido, y te permite trabajar de forma mucho más sencilla y mucho más rápida. Así que bueno, por un lado la usabilidad, por otro lado, como recién te dije, si es open source o no es open source. Quizás si trabajas para una empresa esto no importa, pero sí el caso del rendimiento. Las bases de datos, obviamente se pueden comprar instancias de base de datos, de motores de base de datos, pero todo significa un gasto que hay que tener en cuenta. Así que esa es la historia. Puedes elegir Postgre para tu proyecto, para tu siguiente proyecto, o puedes elegir MySQL como recién te comentaba. Va a tener que ver también con si querés analizar lo que es la popularidad. MySQL obviamente es mucho más, más popular en cuanto a Postgres, aunque Postgres en los últimos años también ha ido creciendo, está en el cuarto lugar detrás de las de Oracle y detrás de MySQL y Microsoft SQL Server, que es otro motor de base de datos. Bueno, así que esa es la cosa. Se despertaron los perros de mi vecino, si por ahí lo escuchás, perdón, pero bueno, tenía la ventana abierta y ahí están haciéndose cargo de la gente que va pasando por la vereda. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Esto es Código Tecno, edición número 101. Mi nombre es Alejandro Soler. Podés encontrarme en las redes sociales, en instagram.com /alejandrosoler.ar o AR, sí, como te suene. Gracias a la comunidad de España, que siempre está presente, a los amigos españoles de las diferentes localidades, especialmente de Valencia, tengo amigos por allá, así que gracias a Eduardo por estar siempre allí, y bueno, a los que quieran comunicarse lo pueden hacer a través de estudioplaneta.com. Ese es el sitio que a partir de ahora voy a promocionarlo como desde donde voy a colocar los diferentes productos o los diferentes programas que vaya haciendo. Esto de tecnología, que se llama Código Tecno, de programación. Hay un par de entrevistas que esperemos que salgan pronto, donde vamos a hablar con algunos referentes del mundo tecno y que harán sus aportes. Por otro lado, como recién te anticipado, si por ahí te lo perdiste, si justo fuiste al baño, está saliendo un nuevo podcast que se va a llamar Clave Emprende, donde voy a hablar de emprendimiento, marca personal, cómo hacer para posicionarte, pero no para grandes empresas, ni para medianas empresas, ni para pymes quizás, sino para emprendedores, para gente piola, gente común, gente que se dedica a pintar, a dibujar, quizás un programador, quizás un médico, que quiere mostrarse de alguna forma en internet y hacer que su emprendimiento, que su pasión le permita generar un modelo de negocio interesante.
interesante. Así que búscalo en Spotify, Clave Emprende, búscalo en iBooks, Código Emprende. En YouTube también vas a poder encontrarlo como Clave Emprende. Hablaremos de emprendimiento y de esas cosas. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Gracias por seguir semana a semana. Mi nombre es Alejandro Soler. Podés entrar también a mi sitio web si querés hacerlo, .com.ar, alejandrosoler.com.ar. Gracias por estar allí, que tengas una excelente semana y como siempre te digo, muy buen código para todos. Bye bye, hasta la próxima.